Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldick. Está bien, y de nuevo, nos alegra tener a todos aquí por otra tarde, y sé que algunos de ustedes han viajado bastante y apreciamos el esfuerzo que han hecho. Siempre he dicho que no podría hacer eso. De hecho, Iris y yo estábamos hablando de eso en el camino hacia aquí otra vez hoy. ¿Qué haríamos si llegáramos aquí y no hubiera nadie? Me daría la vuelta y regresaría a casa. Simplemente no podría enseñar en una sala vacía, así que apreciamos el hecho de que ustedes vengan y se conviertan en parte de la clase para nosotros. De nuevo, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, realmente apreciamos escuchar de ustedes y la mayoría, ustedes expresan que sienten que son parte de la clase y me emocioné. De nuevo la otra noche cuando alguien me mostró todas las notas que había tomado a lo largo de su Biblia y todo lo demás, solo por ver el programa. Así que confiamos en que estamos llegando a más personas y que cada vez más se están involucrando en el estudio del libro. No queremos que necesariamente sigas lo que yo digo o lo que diga cualquier otra persona, sino que si podemos ayudarte a estudiar por tu cuenta. Esa es la razón por la que enseño, para involucrar a la gente en este libro de libros. Está bien, ahora entonces, tal vez debería recordar a nuestra audiencia una vez más, no olviden que todos los programas desde Génesis 1, que son aproximadamente 3 años y medio de contenido, están disponibles en video. Los primeros 48 programas están en formato impreso. Puedes escribirles y con suerte tendremos más sin que pase demasiado tiempo. Pero de todos modos, solo llámanos al número 800 o mándanos una nota y te enviaremos la información para que puedas ordenar estas cosas. Está bien. Ahora que terminamos nuestro último programa, para aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros en nuestra última grabación y para aquellos que han visto el último programa por televisión, hemos terminado nuestro estudio del libro de Apocalipsis y la profecía en sí, y ahora nos estamos moviendo hacia el Nuevo Testamento, donde saltamos cuando dejamos a Daniel, ¿recuerdan? Y fuimos a Apocalipsis, y así nos vamos a preparar para un estudio de los Evangelios. Ahora no vamos a tomarlos verso por verso y capítulo por capítulo, así como saltamos algunos de los profetas menores al recorrer el Antiguo Testamento. Solo vamos a tocar el esquema general de las cosas, mostrando cómo Dios ha tratado con la raza humana, comenzando con Adán, hasta donde terminamos hace un par de semanas en el libro de Apocalipsis, la introducción a la eternidad. Así que lo que vamos a hacer al recorrer los evangelios es simplemente recoger el tema principal de cómo se desarrollaron todas estas cosas, preparando todo para el tiempo del fin. Ahora, siempre tenemos que darnos cuenta de que la Biblia es simplemente el registro de la historia de Dios, escrito por adelantado. La otra cosa que siempre me gusta enfatizar, que mucha gente no se da cuenta, es que este libro es una revelación progresiva. En otras palabras, Dios no consideró apropiado dar toda la imagen aquí en Génesis, ahora todas las semillas de eso están aquí atrás. Pero a medida que avanzamos a través de las Escrituras y entramos en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay una revelación constante de algo que nunca se había revelado antes. Ahora, voy a intentar mostrarte algunos versículos que indican eso antes de que realmente entremos en el libro de Mateo. Y la razón por la que estoy haciendo esto es que cuando empecé a enseñar este tipo de clases, comenzando con Génesis, hace 23 años, ¿no? Estaba satisfecho con la forma en que siempre me habían enseñado los 4 evangelios, el ministerio terrenal de Cristo y el libro de los Hechos. Y así, créanlo o no, las primeras 2 o 3 veces que fui de Génesis a Apocalipsis con algunas de mis clases, simplemente saltaba los evangelios y el libro de los Hechos porque no me sentía, supongo que usaría la palabra cómodo, con la forma en que siempre me habían enseñado y con el material de la escuela dominical y demás. Y de repente,
el Señor comenzó a abrirme los ojos a este hecho muy claro de que Dios no simplemente arrojó todo de golpe sobre la raza humana, sino que es progresivo y que hay ciertos aspectos de las Escrituras que se mantuvieron escondidos en la mente de Dios hasta que Él consideró apropiado en su propio tiempo revelarlo. Y así es como tenemos que ver las Escrituras. Ahora, para probar mi punto, voy a tomar algunos versículos a lo largo de las Escrituras que muestran que así es exactamente como Dios operó. Y así que vamos a empezar desde el principio en Génesis otra vez, en el capítulo 21, verso 33. Génesis 21, verso 33. Y por supuesto todavía estamos tratando con el hombre Abraham aquí. El versículo 33 dice, y Abraham plantó un bosque en Beersheba. Ahora recuerden, eso está en el sur. Israel, él plantó un bosque en Beersheba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Ahora, aquellos de ustedes que estaban con nosotros cuando estábamos en Génesis, recuerden que siempre nos deteníamos a mirar estos diferentes nombres de la deidad. Siempre es el mismo Dios, pero su nombre se usaría de acuerdo con una situación particular, un punto específico que se quisiera hacer. En otras palabras, mucho antes, en la relación de Abraham con Dios, cuando iba a ofrecer a Isaac, ¿recuerdan? Y Dios proveyó un carnero en el matorral. ¿Recuerdan cuál era el nombre de Jehová allí? Jehová Jireh. Cubrir todo eso hace un par de semanas. Bueno, era un nombre intrínseco de Dios que representa una necesidad particular. Bien, ahora Abraham aquí en este caso invoca al Dios eterno. Ahora, en inglés no lo captas, pero en hebreo esta es una palabra totalmente diferente a la, ¿cómo diría?, al Dios Jehová y demás que encontramos en el capítulo 4 de Génesis. Luego tienes a El Shaddai en el capítulo 17, creo que es, donde se le refiere como la fecundidad de Dios, el Dios de la fecundidad, El Shaddai. Pero aquí tenemos otro nombre de la deidad y en hebreo es el Olam, en otras palabras, Dios, el Dios eterno. Pero es interesante que en hebreo esta palabra Olam, cuando se usa en el lenguaje común, siempre se refiere a cosas ocultas y se refiere a la capacidad soberana de Dios para esconder cosas. Así que ponlo. En esta luz, Él es el Dios eterno, de eternidad a eternidad, pero también es el Dios que puede mantener las cosas en secreto hasta que Él decida revelarlas. ¿Me tienes ahora? ¿Está bien? Ahora, eso es lo que significa el término aquí en hebreo, que Él es el Dios eterno, pero también es el Dios que guarda secretos y no tiene que revelarlos hasta que esté listo en su propio tiempo. Está bien, ahora mencionamos esto hace varias semanas, y uno de mis estudiantes en Wilberton regresó de inmediato la semana siguiente, y estaba tan emocionado, y había encontrado este versículo en Deuteronomio 29, que yo incluso había pasado por alto antes. Y así que lo voy a usar porque lo dice de una manera tan hermosa. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 29. Me gustaría darte tiempo para que puedas leerlo conmigo. Las cosas secretas, ¿ves esa palabra? Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros. Ahora recuerda, Moisés está hablando aquí directamente a los hijos de Israel. Así que nosotros aquí somos los hijos de Israel, pero ves, no lo limita a Israel. Es Dios tratando con cualquier momento en la historia que cuando Él revela algo, entonces las personas a quienes se lo revela se vuelven responsables, como dice aquí, de creerlo y de conectarse con ello. Así que dice de nuevo, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que han sido reveladas
pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir con todas las palabras de esta ley. Está bien, ahora vamos a seguir subiendo a través de las Escrituras y solo te voy a llevar hasta... A ver, ¿a dónde quiero ir ahora? Creo que en el Evangelio de Juan. Hay muchos otros, pero solo estoy tratando de mencionar algunos de los más obvios. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Y aquí es donde estamos estudiando, cuando esta persona volvió y comenzó a buscar otros versículos donde las cosas se mantuvieron en secreto y se revelaron más tarde. Y aquí estábamos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y bajamos al versículo 7. Ahora, el contexto aquí, por supuesto, es que Jesús tiene a los 12 y les está lavando los pies. ¿Conoces el relato? ¿Y cómo se acercó a Pedro? Y luego recuerdas en el versículo 6 de Juan 13, versículo 6. Entonces Jesús vino a Simón Pedro, y Simón Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Ahora, ¿puedes entender eso? ¿Puedes entender claramente que Pedro simplemente sentía que el Señor no tenía por qué rebajarse a un lugar tan humilde de servicio como lavar sus viejos pies, sucios? Ahora, ¿quieres recordar que en esos días usaban sandalias y las calles estaban sucias y los pies también se ensuciaban? Y sin duda Pedro era muy consciente de esto. Y entonces él dice, ¿tú me lavas los pies? Y luego mira el versículo 7. Y Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago tú no lo sabes. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahora, pero no te detengas ahí. Que viene después. Pero más adelante lo sabrás. ¿Ves lo que está diciendo? Pedro no estaba en una posición para entender todo esto todavía. Y así Jesús le dice claramente, Pedro, no sabes lo que estoy haciendo, pero lo sabrás en un futuro cuando Dios lo revele. Está bien, ahora acabo de tener otra idea y se me fue tan rápido como vino. Pero ahora, si solo me acompañas a Efesios capítulo 3. No, hermanos, quiero detenerme en Romanos 16. Me gustaría tomarlo en el orden cronológico en que vienen. Ahora Romanos 16. Romanos 16 y retroceder hasta el versículo 25. Romanos 16, versículo 25. Ahora, por supuesto, el apóstol Pablo ha llegado a la escena y Pablo va a usar una palabra que creo que es única en sus escritos y lo veremos con un poco más de detalle más adelante. Pero aquí en Romanos 16, versículo 25 dice, ahora, al que tiene poder para establecerte según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación, ahora recuerda, ¿qué significa revelación? Una revelación de algo que nunca se ha revelado antes. A la revelación del misterio. Ahora recuerda que viene de la palabra griega mysterion, que se traduce como secreto. Y así dice la predicación de Jesucristo según la revelación del secreto que se mantuvo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Secreto. ¿Cuánto tiempo desde que comenzó la era? Ahora ves lo que está diciendo. El mismo pensamiento de que Dios considera apropiado mantener ciertas cosas totalmente no reveladas hasta que sea el momento de revelarlas. Está bien, ven conmigo ahora a Efesios. Solo mantén ese mismo pensamiento, eso es lo que estoy tratando de mostrarte ahora, mientras avanzamos a través de las Escrituras, comenzando desde el término hebreo de deidad, olam, que significa que el Dios eterno también tiene la capacidad soberana de mantener las cosas en secreto hasta que sea su momento de revelarlas. Está bien, tienes Efesios 3 y solo comienza en el versículo 1, Efesios 3, y solo comenzaremos en el versículo 1. Ahora de nuevo, este es Pablo escribiendo, principalmente a gentiles. Y así dice,
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por ustedes los gentiles, si han oído de la dispensación de la gracia de Dios, ahora observa cómo llegó, que me fue dada a mí para ustedes. Ahora hubo un proceso. ¿Cómo? Versículo 3. ¿Cómo que por revelación? Ahí está esa palabra de nuevo. Por una revelación de algo que nunca se había revelado antes. ¿Cómo que por revelación me dio a conocer el misterio o el secreto? De nuevo, ¿ves? Como escribí antes en pocas palabras, para que cuando leas puedas entender mi conocimiento en el misterio o el secreto, Cristo. Ahora, ¿de qué está hablando? Algo de lo que nadie más antes había tenido ni la más mínima idea. Ahora creo que fue en mi último programa cuando hicimos una pequeña excursión en Mateo y dije que no encontrarás absolutamente nada de la iglesia en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque Dios no consideró apropiado revelar este secreto, que en realidad es el cuerpo de verdad que involucra a la iglesia. Y así es como Pablo lo deja tan claro. Está bien, ahora el versículo 5. ¿Ves qué claro está esto? Quiero decir, no tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un experto en lenguaje para entender esto. Esto es tan simple, pero ves, la mayoría de nosotros hemos leído nuestra Biblia tan rápido y la hemos leído de manera tan superficial que simplemente no vemos lo que dice. Pero ahora mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 5, que en otras épocas o generaciones fue. ¿Cuál es la siguiente palabra? Now. Mira, no se había dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Ahora ves la diferencia. Lo que no se había revelado antes, ahora se revela, y ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Entonces bajemos por cuestión de tiempo al versículo 8 y 9. Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia para que predique entre los gentiles, ve, las riquezas inescrutables de Cristo, y para hacer que todos, en otras palabras, hombres, ha sido añadido por los traductores, así que puedes dejarlo o quitarlo. No estarás violando las escrituras de ninguna manera, y para hacer que todos vean cuál es la comunión del misterio o el secreto, que desde el principio del mundo o de la era, la experiencia humana, este misterio ha sido, en pasado, ¿cuál es la siguiente palabra? Cabeza. En Dios ve, quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Ahora, ¿no es eso claro? Ahora, lo que el apóstol está diciendo es exactamente lo que Moisés escribió en Deuteronomio, que Dios, en su eternidad y en su naturaleza eterna, ha considerado apropiado revelar las cosas solo en fragmentos. A medida que avanzamos a través de la historia humana, está bien, ahora mientras estás en Efesios te voy a pedir que vuelvas una página al capítulo 2. Y aquí de nuevo hay algunas palabras impactantes y la mayoría de la gente simplemente no sabe que están en su Biblia. Siempre me sorprende cuando la gente ve estas cosas por primera vez. Y no estoy haciendo nada más que mostrar lo que dice. Ahora, en Efesios capítulo 2, baja al versículo 11 y 12. Efesios 2, versículos 11 y 12. Ahora mantén todo este concepto en tu mente, que las cosas se mantuvieron en secreto. Y esto regresa a lo que dije, que no puedes encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento. No puedes encontrar ninguna mención del rapto en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios. Y mira, esto es lo que confunde a la gente. Ellos dicen, bueno, Les, ¿cómo puedes enseñar algo como el rapto cuando el Antiguo Testamento ni siquiera lo menciona? Bueno, los escritores del Antiguo Testamento no podían mencionarlo porque todavía era un secreto guardado en la mente de Dios. Y solo Pablo tuvo la revelación de eso. Y así solo Pablo escribe sobre el rapto en ningún otro lugar. Solo Pablo escribe sobre tantas de estas cosas que están en ese cuerpo de verdad y probablemente en el próximo programa señalaremos la gran diferencia entre el programa profético como lo tienes en el Antiguo Testamento y este cuerpo de verdad al que Pablo se refiere como los misterios que ahora se revelan de repente. Está bien, pero ahora el versículo 11 de Efesios 2. Recuerda, Pablo escribe a los creyentes gentiles y ahora dice, por lo tanto,
Recuerda que ustedes, siendo en el pasado gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por lo que se llama la circuncisión en la carne hecha a mano. Ahora pon eso en un inglés sencillo. ¿Qué? ¿Llamaba el judío circuncidado al gentil? Perros incircuncisos. Por lo general, está bien. Ahora eso es todo lo que Pablo está diciendo. Que en el momento en que Israel aún estaba abajo, todas las promesas de Dios en la economía del Antiguo Testamento, y Dios estaba tratando, como he dicho tan a menudo, solo con judíos. Está bien. Ahora Pablo lleva eso más allá y dice, en ese entonces, cuando ustedes, que eran incircuncisos, eran llamados así, por la circuncisión en la carne hecha a mano, ahora el versículo 12, que en ese momento, ¿qué momento? Cuando Dios todavía estaba tratando con Israel sobre la base del pacto, en ese momento ustedes, gentiles, estaban sin Cristo, siendo extranjeros de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ahora, ya sabes, estaré hablando sobre los pactos de nuevo en un momento, pero los gentiles eran ajenos a esos pactos de la promesa. Los extranjeros de la comunidad de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora la gente se altera por eso. Dicen, bueno, Dios no fue justo. Espera un momento. Nunca podemos acusar a Dios de no ser justo. Él siempre ha sido justo. Él siempre es justo. Él siempre es recto. Así que tenía todo el derecho del mundo de hacer las cosas como las hizo, porque sabía lo que estos gentiles habrían hecho con el plan de salvación, incluso si se lo hubiera revelado. No lo habrían aceptado. Y así, mientras Él está tratando con la nación de Israel, deja a estos gentiles en el estado en el que Pablo dice que estaban, fuera de las promesas del pacto, no eran ciudadanos de la comunidad de Israel, y como consecuencia estaban sin Cristo, estaban sin Dios en el mundo. Pero no te detengas ahí. Ahora ve al siguiente versículo. Como resultado de algunas revelaciones, Pablo ahora puede escribir, pero ahora, mira, las cosas han cambiado. El gentil ya no está en esa posición. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que estaban alguna vez lejos, ven, fuera de los pactos, fuera de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin Dios, está bien. Pero ustedes que estaban alguna vez lejos, ahora se han acercado. ¿Por qué? La sangre de Cristo. Y eso se refiere a la crucifixión. Está bien. Ahora, viene a la mente un versículo que probablemente debería haber mencionado en nuestro camino. Regresa conmigo otra vez, si puedes, a Lucas 18. Porque si no logro nada más en estos 30 minutos, espero poder lograr que entiendas que Dios no reveló las cosas hasta que Él, en su propio tiempo, las reveló. Y no esperaba que la gente creyera en algo que nunca había dicho antes. ¿Está bien? Lucas 18, comenzando en el versículo 31. Pero una vez que Él revela algo, ¿qué espera? ¿Que haga la raza humana con eso? Créelo. Y cuando no lo hacen, Dios tiene todo el derecho del mundo a rechazarlos algún día, porque Él es soberano. Pero no espera que nadie crea en algo que aún no ha revelado. Ahora, aquí hay un buen ejemplo. Aquí estamos hacia el final del ministerio terrenal de Cristo. Están en el norte de Israel, en la zona de los manantiales de el río Jordán, si no me equivoco, y están de camino a Jerusalén, donde será crucificado. Así que probablemente está dentro de la última semana, más o menos de su ministerio terrenal. Y tiene a los 12, está bien, versículo 31. Entonces tomó a los 12 y les dijo, miren, subimos a Jerusalén y todas las cosas que están escritas por los profetas sobre el Hijo del Hombre se cumplirán, porque será entregado a los gentiles y será burlado, maltratado y escupido
y lo azotarán y lo matarán, y al tercer día resucitará. Lenguaje sencillo. Bueno, no puedes hacerlo más claro. ¿Sabía lo que venía? Claro que sí. Él era Dios. Él conocía el final desde el principio. Y así, ahora les dice a los 12 en lenguaje sencillo exactamente lo que va a pasar. Pero no te detengas ahí. Lee el siguiente versículo. Y ellos, los 12, no entendieron nada de estas cosas. Ni un poco. No entendieron nada de estas cosas. Y esta frase era, aquí está esa palabra otra vez. ¿Cuál es? Escondido. ¿Ves? Estaba escondido de ellos. Tampoco. Sabían las cosas que se decían. Ahora Jesús les dijo más de una vez que iba a subir y ser crucificado y que resucitaría de entre los muertos, pero de nuevo Dios nunca les abrió los ojos a eso. Y todos ustedes saben, creo que cualquier niño que haya ido a la escuela dominical durante 1 o 2 años sabe que cuando Jesús fue crucificado, sabían esos 11, ahora que Judas se fue, que el domingo por la mañana él estaría de vuelta entre los vivos. ¿Lo sabían? No. ¿Ninguno de ellos? Siempre he dicho, oye, si hubieran entendido que él iba a resucitar de entre los muertos, ¿dónde habrían estado todos ese domingo por la mañana? Fuera de la tumba, esperando a ver qué suceda, pero no lo sabían. ¿Ves? Déjame mostrarte otro mientras tenemos un momento o dos. Ve con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Y de nuevo, voy a bajar hasta alrededor, el versículo 6. Supongo. Y de nuevo, solo tengo que darte un poco de contexto. Recuerden que esto es en la mañana de la resurrección, y María Magdalena ha venido a ungir el cuerpo y está completamente atónita. El cuerpo ha desaparecido y ella está muy alterada, así que corre y le dice a Pedro y a Juan que alguien ha robado el cuerpo. Está bien, ahora tenemos que apurarnos. Solo nos queda 1 minuto. Así que aquí vienen, corriendo hacia el sepulcro. Versículo 4, así que ambos corrieron. Juntos. Pedro y Juan. Y el otro discípulo superó a Pedro. En otras palabras, Juan era un poco más rápido que Pedro, y él llegó primero al sepulcro, pero es más tímido. Él no tiene el mismo valor que Pedro, así que no entra directamente en el sepulcro, pero Pedro sí lo hace. Así que Pedro, siguiendo, entró en el sepulcro, ve los lienzos de lino allí y la servilleta, que no estaba con los lienzos de lino, sino que estaba envuelta y colocada aparte. Entonces entró también ese otro discípulo, Juan, que llegó primero. Versículo 9. Porque hasta ahora, a esta altura, todavía no sabían Pedro y Juan la escritura que decía que él debía resucitar de entre los muertos. Gracias por ver, a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick. Es apoyado por los espectadores y tu don es apreciado. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.